¿Qué tal? En esta ocasión vamos a abordar este tema de el carácter del obrero del Señor, como parte de este conjunto de lecturas, de libros, para este proceso formativo para el servicio. Este conjunto de tratados realmente es indispensable porque en este doble beneficio, el primero es conocernos a nosotros mismos, recordemos esto, ¿verdad? Y obteniendo ese beneficio, el segundo beneficio inmediato es el hecho de poder compartir para conocerse y así se cumpla esa verdad antigua de aquel filósofo, conócete a ti mismo, realmente esencial. El carácter del obrero del Señor. Es un tratado que nos muestra un perfil de características necesarias, indispensables para el servidor, la servidora, independientemente de que es, subrayo, indispensable en todo creyente, pero cuanto más en el que sirve, la que sirve, ¿sí? Es importantísimo. ¿Cuáles son los aspectos esenciales de este tratado? Bueno, en primer lugar tenemos un aspecto, vamos a llamarle un requisito o característica, titulado saber escuchar. Se propone aquí y se señala esta capacidad y a la vez necesidad de saber escuchar. Y aquí se especifica, ¿verdad? Saber escuchar lo que se expresa cuando estamos ante otros que están hablando, ante otras personas. ¿Qué es lo que expresan? Es común que muchos solicitan ayuda en una plática, un acompañamiento o una consejería. Y se plantea aquí que hay tres cosas: lo que se habla, lo que no se habla o se oculta, y lo que de fondo, vamos a decir, el espíritu quisiera expresar realmente de la persona. Y que muchas veces no logra, no puede o no lo expresa por alguna cuestión emocional de pena, temor, vergüenza, o quizás por dificultad para expresarse, ¿verdad? Se puede atravesar por ahí cual traba parte de un trauma emocional, algún problema. Entonces, aquí se establece, se instruye, ¿verdad?, a tener claridad, conciencia y desarrollar esta capacidad de saber escuchar tanto lo que alguien expresa, ¿verdad? También tratar de entender o deducir en un buen sentido, ¿verdad?, lo que no se expresa, o quizás a veces deliberadamente se oculta, porque se ha dicho que ante un problema hay tres versiones. La versión de él, vamos a citar de ella, y la de la realidad. Y cuando dos partes expresan un conflicto, pues cada quien le da relevancia a lo suyo, ¿verdad? Y quizás se magnifica la parte opuesta. Entonces, de ahí la importancia de lo que se escucha, lo que no se escucha y se oculta, y lo que de fondo se quiere expresar, o el espíritu quisiera expresar, pero la mente o el alma le estorban. En este proceso de saber escuchar, también es importante, ¿verdad?, la claridad, la objetividad, el estar libre de prejuicios, libre de predisposición, ¿sí? Entonces, disponerse con toda objetividad, con toda objetividad. Recordemos la frase bíblica: mirad pues cómo oís. Un llamado a ese saber escuchar, aprender a escuchar. Una segunda característica, requisito: saber amar. Saber amar. Es fácil amar a los nuestros, a nuestros allegados, y hacer de hecho un derroche de amor.
Quizás también aceptamos con facilidad y mucha estima a nuestros hermanos, ya sea sanguíneos o hermanos en la fe, ¿verdad? Con los que nos llevamos bien o nos caen bien, déjeme decirlo así, ¿verdad? Coloquialmente. Y al decir esto, entonces me refiero también a que muchas veces se expresa, ¿verdad? Que algunos no nos caen bien, o no los toleramos, no los aguantamos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con este saber amar? Entonces, hay que distinguir el amor filial, que es el amor a los amigos. Está el amor eros de pareja, está el amor estorge a los hijos, y está el amor ágape, el amor de esa naturaleza espiritual, con el que Dios ama a todos. Y se espera que el siervo, la sierva, el servidor, los servidores, procuren este tipo de amor. Este tipo de amor, no el de mis preferencias, mis gustos solo para mis amigos, o el todo a mis hijos. No, estamos hablando de servicio. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por mucho. Servicio es sacrificio. Servicio es sacrificio. Saber amar a todos por igual. En el servicio, el amor es para todos. ¿Sí? Repito, ¿verdad? ¿Cuántas veces la naturaleza humana egoísta habla de los que no me caen bien? O de hecho hasta de indeseables. Pero estamos hablando de que esas palabras provienen del alma, de un nivel del alma, de emociones, sentimientos. O sea, no es posible querer tratar de servir con ese nivel. Se fallará terriblemente. Y eso no ayuda a la obra de Dios. Entonces, saber amar es un punto importante a tratar, a profundizar, a entender. ¿Sí? ¿Qué es lo que requiere la obra de Dios para servir eficazmente? De lo contrario, no somos de ayuda en la obra de Dios. Esta es una expresión constante que vamos a leer en este tratado, en este libro. Una tercera característica, tener disposición para sufrir o padecer. Hay que dejar algo muy claro. No estamos hablando que el deseo, la voluntad de Dios hace el sufrimiento para el ser humano. No. El ser humano no fue creado para eso, para sufrir. No. Entonces, eso que quede claro. Quizás hay ideas, ¿no? Malas experiencias en mucha gente y llegan a pensar en una teología equivocada. Que ese es el deseo, la voluntad de Dios. No es así. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confía, yo he vencido al mundo. Avisa, previene, pero también promete su ayuda, su fortaleza al que quiere. Entonces, tener disposición para padecer. Una cosa es estar preparado, aunque no llegue el sufrimiento. Pero qué terrible es no estar preparado y que llegue el sufrimiento, la aflicción, porque entonces la vida se vuelve reclamo, se vuelve una comparativa. ¿Por qué otros? ¿Por qué aquel, aquella, así asado y yo, y a mí esto y el otro? Entonces la persona o el cliente se victimiza, se martiriza y quizás solo va a ocupar la oración para reclamar, ¿sí? Para reclamarle a Dios, para reprochar, etcétera, por no estar preparados para padecer en algún momento. En todo y por todo estoy preparado. He aprendido a tener en abundancia y a vivir en escasez, dice el apóstol. En todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así lo establece. Entonces, esto es importante, tener esa disposición para que si llega una aflicción, sobrellevarla de la mejor manera. ¿Sí? A medianoche, encarcelado Pablo y Silas en el cepo, manos y pies, ¿verdad?, sujetados, golpeados, en condiciones insalubres. ¿Qué hacían? ¿Se quejaban y lloraban?
o alababan a Dios. Porque estaban preparados para padecer o sufrir. Si hay toda la comodidad de que estoy acostumbrado, qué bueno, pero ¿y si no la hay? Que no haya problema. Si hay todo lo que se quiere, bien, y si no, ¿qué va a pasar? ¿Problemas, reclamos, renuncia? ¿Sí? Entonces, hay que revisar este punto. ¿Sí? Tengo disposición por si atraviesa algo, ¿cómo lo voy a enfrentar? ¿Cuál va a ser mi actitud ante el sufrimiento? Es un punto sin duda muy, muy importante, ¿sí? Que nos va a ayudar a clarificar si estamos o no aptos para la obra de Dios y no dañar la obra de Dios. Un cuarto aspecto, someter el cuerpo y mantenerlo en sujeción. Aquí tocamos el punto también muy importante. ¿Somos esclavos del cuerpo? ¿Vivimos para el cuerpo? Como marca el dicho popular, al cuerpo lo que pida. Si tengo hambre, quiero comida hasta saciarme. ¿Verdad? Si quiero dormir, y desarrollo pereza. Si quiero placer, ¿somos esclavos del cuerpo o hacemos que el cuerpo sirva? ¿Sí? Entonces, este es otro aspecto muy importante para el servicio. ¿Sí? Nos gobierna el cuerpo, o más bien, el cuerpo es un instrumento para servir adecuadamente. Tenga el todo o una parte. ¿Sí? No ser esclavos de un cuerpo, porque el cuerpo es materia y lo supremo es el espíritu, que el cuerpo puede estar sujeto al espíritu y no una vida carnal. Otro punto importante es ser diligente. Ser diligente. En la Biblia se nos habla en las parábolas de los talentos. En la vida cada quien recibe facultades, talentos. ¿Qué hace con ello? Lo ocupa bien, lo invierte bien, lo trabaja, multiplica para entregar buenas cuentas. El que recibió 2 entregó 4, el de 5 entregó 10, pero el de 1 lo enterró. Y se le dijo, siervo malo y negligente. Negligente. Lo opuesto a ser diligente. Diligente, presto, ¿sí? Con disposición, con presteza, con avidez, para ayudar en todo lo bueno. Desarrollar esa capacidad, virtud, de estar atentos a todo lo bueno para ayudar, ser propositivos, positivos, a diferencia de ser siervo malo y negligente. Tenía un problema en el corazón y en las manos, la pereza. Entonces, todo verdadero siervo de Dios, servidor, debe ser diligente, prestos a estar atentos para ayudar, ser propositivos, constructivos, nunca destructivos. Dijo alguien, en esta vida podemos ser piedra de edificación o de tropiezo. ¿Qué somos para los demás? Piedra de edificación hacia arriba o de tropiezo que hacen caer. Debemos ser diligentes. Otro aspecto importante, restringir las palabras, controlar las palabras. Se dice que esta abertura que tenemos aquí es una abertura donde se escapa el poder. Quien habla de más y hasta incorrectamente pierde credibilidad. Cuando habla nadie le escucha. Habla tanto que realmente nadie quiere escuchar. O hablar bajo control. Hablar con control, con sensatez, con verdad, con veracidad, lo necesario, siendo prudentes para hablar, no imprudentes. Mucha gente desgraciadamente se caracteriza por ser imprudente. Muchos le dan la vuelta, no le quieren escuchar. Hay que hacer la pregunta, cuando hablo, ¿me escuchan?
O hablo tanto que pasa inadvertido y nadie me hace caso. ¿Por qué? Por el uso que se ha hecho de las palabras. Vaya que si es un capítulo también importante a leer, entender, profundizar, comprometerse y empezar a vivir bajo un control realmente de las palabras. Ser estable. Otra característica, ser estable. Evitar la pendulancia emocional. Muy contentos o muy tristes. Muy alegres o muy deprimidos. Primero con un alto sentido del valor y después a dar paso a un sentido de inutilidad. Cuidado con esa pendulancia, hay que ser estable. Hay que ser estable. Recordemos a Pedro. De momento, muy reactivo, saca espada, hiere a un hombre, muy valiente dirían unos, y después negando al Señor y llorando amargamente. Discípulo inmaduro, pero aprendió a ser estable. Aprendió. ¿Sí? Ser estable. Ser flexible. Ser flexible. Otra característica importante, muy importante. Somos rígidos, como se dice. Somos muy cuadrados. Somos inflexibles. Eso da muchos problemas. Muchos problemas. No hay que confundir. Se necesita el orden. Es la primera ley del cielo. En el cielo todo es orden y aquí desorden. Se necesita orden, sí. Se necesita disciplina, sí. Pero eso no es lo mismo que una rigidez inflexible. ¿Qué tan flexible, tolerante es Dios con nosotros, contigo, conmigo? Pregúntate eso. ¿Qué tan flexible ha sido Dios? O me contó las 3 y fuera de ahí, no más. Ni una más. Entonces, ser flexible, me explico, habla de capacidad, habla de soporte, habla de misericordia, habla de bondad, como el Padre. Entonces, es otro capítulo, otro apartado sumamente importante para servir en la obra de Dios. La rigidez, la exigencia, el perfeccionismo, ser críticos, intolerantes, oiga, eso no ayuda. ¿Sí? Eso no ayuda. Por eso también, ¿verdad?, recomendamos el libro Temperamentos controlados por el Espíritu. Porque cada quien debe conocer su temperamento. Conócete a ti mismo. Debe aprender a controlarlo. Y el control permanente conlleva una modificación. No una extinción. No un cambio de personalidad. A un control. ¿Sí? Para tener una reacción controlada, estable, ¿sí? Estable, y poder también tener esa capacidad de flexibilidad. Hay voces populares, ¿no? Es que yo soy así, genio y figura hasta la sepultura. Dios así me hizo. No, Dios no hace esas cosas, para nada. Uno tiene que conocerse y aprender a controlar y modificar. ¿Cómo era el Moisés que salió de Egipto huyendo por un asesinato? Ahí dejó de ver su parte colérica y mató a un egipcio. Pasaron los años. Sí. 40 años en Egipto, 40 en el desierto y finalmente Números 12:3 dice: y no había hombre más manso sobre la faz de la tierra como mi siervo Moisés. Se levantó gente cuestionando su liderazgo, diciendo de él, y él estuvo quieto, sereno, tranquilo. Dios vio por él, habló por él. Su propia familia, su propia hermana carnal María, pues falló criticándole a él, a su familia, a su esposa. Él no arremetió, no se levantó, estuvo tranquilo. ¿Se puede esto? Claro que se puede, claro que se puede. Si es parte de todo esto, tener control de las palabras, ser estable,
ser flexible, educar emociones, educar emociones. Otro aspecto, leales a la verdad, no vender la verdad, no venderla, cambiarla, negociarla por intereses, por emocionalismos, en búsqueda de fama, poder o figurar, adaptar la verdad a la conveniencia. Cuidado con eso. Lo que es, debe respetarse, comunicarse con gracia, amor, sentido, sensatez. Tampoco valernos de la verdad para volvernos verdugos. Dios no nos ha llamado a ser verdugos, jueces, fiscales. No. Transmitir la verdad salvadora, transmitirla, compartirla. Quien la recibe, qué bueno, y quien no, no censuramos. Es responsabilidad de cada quien. Y también se nos mencionan otros asuntos en cuanto al dinero, ¿verdad? El siervo, el servidor, servidora de Dios, no avaros, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿sí? Un punto a revisar. ¿Qué tanto control tengo de eso? ¿Tengo un desorden económico? ¿Soy mal o buen administrador? Sí, pues la vida habla claramente, ¿verdad? Si se administra bien, se saldrá adelante. La obediencia bendice. La obediencia produce bendición. Y la bendición con administración, multiplicación. Pero hay que respetar el orden. Ser objetivos, claros, veraces, centrados, equilibrados, ser objetivos, no subjetivos. No tomar partido fácilmente, no dejarse llevar por las apariencias, ¿sí? O por las voces, el populismo. Cuidado, estos asuntos son importantes. Servir a Dios es lo más grande que puede haber en la vida. Pertenecer a la empresa de Dios. Él es el jefe. Con Él nos las vamos a arreglar, nos las arreglamos. Pero también Él ha dado instrucciones y consejos para que todos sus siervos, colaboradores, asociados para la expansión de su reino, ¿verdad?, se pueda hacer esta labor bien, fiel, eficazmente. Entonces, el carácter del obrero, ¿verdad? Carácter de servicio. No vaya a pensar carácter temperamental, porque como dicen, para eso se pinta cada quien solo, ¿no? No, carácter de servicio. Dice la Biblia, y el Señor afirmó su rostro hacia Jerusalén, aunque sabía que le esperaba crisis y muerte, pero su carácter estaba formado con una serie de principios, y el carácter del obrero, ¿verdad?, es ese lineamiento, ese perfil, esas características que le definen para una obra eficaz y correcta. Leamos, entendamos, apliquémonos y conformemos este carácter a imagen y semejanza del Señor. Realmente esto ayuda a ser bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Siervos del Señor. Todos llamados, hombres, mujeres, a servirle, pero a la manera de Él. Así es que, ahí está este comentario, la invitación, haga el esfuerzo, haga el sacrificio, por favor. Esta literatura que le recomendamos en este programa de libros que constituyen una formación ministerial y para consejería, es una literatura selecta, ¿sí? Lo mejor quizás de lo que tenemos en lengua castellana para el servicio. Todo esto es parte de con lo que Dios nos equipa para su servicio. Como dicen, no nos envía a la guerra sin armas, ¿verdad? No, sí nos manda a su mies, a cosechar, ¿verdad? Pero con lo necesario, Los campos ya están blancos para la siega, dijo el Señor, y hay que ser
buenos siervos y siervas de Él. Así es que decía, haga el esfuerzo del sacrificio, ¿verdad? Tenga el libro, si no puede adquirirlo, lo puede fotocopiar, pero el conocimiento está a nuestro alcance. Gracias por este tiempo, ¿sí? Y pues vamos adelante en este tratado, en este mes. Esta es la lectura para los de primero, el propedéutico 1, ¿verdad? Y en estos meses por delante estaremos tratando otros temas básicos y esenciales de importancia. Gracias, bendiciones.